A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal en los controles, Néstor Tobar y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, aseguró el jueves, en compañía de la cúpula militar, que el atentado contra una camioneta bomba ocurrido en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, que dejó como saldo una víctima mortal, se planeó desde Venezuela. Molano indicó que la información de inteligencia recopilada hasta la tarde de este jueves apunta a que el vínculo, lo que ocurrió en este vehículo utilizado era robado y los explosivos fueron trasladados desde Venezuela a la localidad de Saravena por las disidencias de la FARC. Este acto terrorista fue financiado y planeado desde Venezuela por alias Antonio Medina, aseguró el titular de la cartera de Defensa colombiano. Además, el funcionario anunció una recompensa de hasta ahora 1.000 millones de pesos por información que permita dar con alias Antonio Medina. Conoció que este acto terrorista fue planeado y financiado desde Venezuela por parte de este cabecilla, alias Antonio Medina, en coordinación con alias Arturo y alias Ferley. Asimismo, ofreció recompensa por varios de los responsables de la violencia en la zona. Se dará una recompensa para quien suministre información que lleve a la captura de alias Antonio Medina de las disidencias de la FARC, presunto responsable de este atentado terrorista, hasta por 1.000 millones de pesos. Simeón Delgado, guarda de seguridad del ICA, es la víctima mortal. Otras 20 personas resultaron lesionadas. Como medida de seguridad, desde esta noche rige toque de queda en Arauca, Arauquita, Fortul y Saravena. Desde el municipio de Saravena, Molano rechazó y repudió el acto terrorista ocurrido el miércoles en la noche y además anunció que procederán a indemnizar a las víctimas. En primer lugar, como colombiano, como ministro de Defensa, como miembro de este gobierno del presidente Iván Duque y con la misma instrucción del presidente Iván Duque, rechazamos este cobarde atentado terrorista donde una red de terroristas confrontadas, las disidencias de la FARC y el ELN, han buscado amedrentar y afectar la vida y la tranquilidad de los araucanos. Rechazamos y repudiamos este acto terrorista que afecta a los civiles, a las asociaciones de campesinos, a los presidentes de juntas de acción comunal. Por eso no vamos a cederles ni un espacio y perseveraremos aquí hasta que se garantice la tranquilidad de Arauca. La instrucción del presidente es que esta valoración de hechos a las instituciones, a los ciudadanos, a las casas que fueron afectadas inmediato, se dispuso con la unidad de víctimas y con la puesta en operación del sistema de atención a la víctima, la valoración de los hechos para que las víctimas sean atendidas y allí donde haya que hacer reparaciones materiales se hagan como lo establece el programa de víctimas. Le hemos pedido también al sistema de gestión de riesgos que haga las valoraciones de infraestructura. De inmediato procederemos a hacer un consejo de seguridad para valorar la situación y las medidas de seguridad, pero que tengan claro los violentos que no les vamos a ceder un espacio. Esa red terrorista que ha buscado amedrentar y afectar a Arauca en su tranquilidad, con el esfuerzo de nuestra fuerza pública, perduraremos acá hasta que se restablezca el orden y la tranquilidad en Arauca. Por su parte, el Instituto Colombiano Agropecuario rechazó el atentado con camioneta bomba en Saravena, que dejó sin vida al vigilante de la institución, Simeón Delgado, y expresó su solidaridad con familiares y amigos de la víctima, tal y como lo aseguró el gerente general encargado del organismo, Juan Fernando Roa. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA rechaza categóricamente los hechos ocasionados la noche anterior en el municipio de Saravena, Arauca, luego de que un carro bomba se ubicara cerca a la oficina local de dicho municipio, estallara y ocasionara la muerte de Simeón Delgado, nuestro guarda de seguridad de dicha oficina, y además generara graves afectaciones sobre dichas instalaciones.
A los familiares y amigos les extendemos nuestros más sinceros sentimientos de solidaridad y los acompañamos en este momento tan triste para todos quienes hacemos parte de la familia ICA. La Gerencia Seccional Arauca trabajará en un plan de contingencia para que se sigan prestando los servicios desde los municipios de Fortul y La Esmeralda, y además trabajará incansablemente en poder restablecer rápidamente las condiciones del servicio para generar el menor traumatismo posible en dicha región del país. Seguiremos adelante y juntos trabajaremos por el campo colombiano, rechazando categóricamente estos hechos de violencia que tanto afectan a nuestro país. En otras noticias, el embajador de Estados Unidos y en Venezuela, James Story, dijo este jueves que está convencido de que el empresario colombiano Alex Saab colaborará en algún momento con el sistema de justicia norteamericano y además abogó porque el oficialismo regrese a la mesa de negociación en México para solucionar las múltiples crisis que hay en Venezuela. Los cargos criminales contra Alex Saab no tienen ninguna relación con las negociaciones. De hecho, ya ese proceso comenzó bien antes de la negociación en México. Alex Saab estuvo ahí en Cabo Verde casi 1 año y medio y nosotros hicimos todos los procedimientos judiciales del gobierno independiente de Cabo Verde. Y también muestra que en los Estados Unidos de América nuestra rama judicial es independiente del resto del gobierno. Incluso si hubiésemos querido parar la extradición, no hay nada que yo o alguno más del gobierno pudiéramos haber hecho. Este tipo de sistema judicial previene la corrupción de nuestro Estado de Derecho. Lo diré otra vez, porque es importante. La extradición de Alex Saab y las negociaciones están completamente separadas. Deseo, sinceramente, que el régimen regrese a la mesa de negociaciones para terminar con las múltiples crisis, donde las partes interesadas pueden discutir la reducción de las sanciones o la asistencia humanitaria con un progreso significativamente irreversible hacia la democracia. El diplomático norteamericano aseguró que lo que está en juego en el mundo en este momento es una lucha entre países democráticos y países autocráticos, a propósito de la amenaza de Rusia en torno a un despliegue de fuerzas militares en Venezuela y Cuba, si cree la tensión con Estados Unidos por la crisis en Ucrania. Yo creo que las acciones ahí de Rusia, bastante obvio que hoy día lo que estamos viviendo es una lucha entre países democráticos, imperio de la ley, países donde tiene separación de poderes, donde las personas tienen derechos, y países autocráticos que piensan que un grupo chiquito son los que mandan a los demás. Y en el caso de Nicaragua, por favor, encarcelaron a más de 20 personas justo antes de las elecciones presidenciales para ganar. ¿Y quién fue para la inauguración? ¿El señor Ortega? Nadie menos de que un iraní implicado en el bombeo en Argentina en la década de 90, los dos bombeos. Por su parte, el ex miembro de la Junta Directiva de PDVSA, Pedro Burelli, puso en duda la capacidad económica de Rusia para desplegar fuerzas militares en Venezuela en respuesta a las tensiones en Ucrania con Estados Unidos. Rusia tiene la capacidad económica de tener bases en las Américas. Si no tiene, es un país que manteniéndose como está, y más si hay sanciones, para mantener a su economía funcionando le va a costar muchísimo. Entre tanto, el presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, es investigado en Estados Unidos por corrupción. Ahora es solicitado por el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de Honolulu, en Hawái, por lavado de dinero. Así lo informó la cuenta oficial del departamento en Twitter, advirtiendo que las investigaciones de seguridad nacional buscan a Gorrín, o Raúl Gorrín Belisario, por lavado de dinero. Gorrín está incluido en la lista de los más buscados de Estados Unidos por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. En ese país, el empresario enfrenta a 9 cargos por lavado de dinero, 1 de conspiración por violar la ley de prácticas corruptivas en el exterior, y otro de conspiración para cometer lavado de dinero. También es acusado
de lavado de dinero en España. Y en materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aclaró este jueves que cualquier tipo de incursión rusa en territorio ucraniano será considerado una invasión y además tendrá una respuesta severa tras la confusión que generó al insinuar que Washington matizara las consecuencias ante una ocupación menor en escala. En declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, Biden aseguró que no hay ningún malentendido y que si alguna unidad rusa cruza la frontera con Ucrania, eso es una invasión. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, señaló que una invasión sería una amenaza a los principios asumidos tras las guerras mundiales de fronteras, libre elección de alianza y soberanía, luego de sostener una reunión con varios homólogos aliados europeos. Permitir que Rusia viole esos principios con impunidad nos arrastrará a una época mucho más peligrosa e inestable, cuando este continente estaba dividido en dos, separado y patrullado por soldados, con la amenaza de una guerra global pendiendo sobre las cabezas de todos. También enviaría un mensaje a otros en todo el mundo de que estos principios son prescindibles, lo que además tendría resultados catastróficos. La presidenta de la Comisión Europea ha señalado que la UE no aceptará los intentos de Rusia de dividir Europa en esferas de influencia, porque los únicos principios válidos son los que también Rusia firmó en el Acta Final de Helsinki y la Carta de París. Entre tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este jueves en un discurso especial dirigido al Foro Económico de Davos, en Suiza, que si hubiera una agresión de Rusia contra Ucrania, la acción tendría gravísimas consecuencias. Esperamos que el ataque no suceda, pero si pasa, estamos preparados, aseguró la funcionaria del bloque comunitario. Queremos que haya diálogo. Queremos que los conflictos se resuelvan en los organismos que se han formado para ello. Pero si la situación se deteriora, si hay más ataques a la integridad territorial de Ucrania, responderemos con sanciones económicas y financieras masivas. El Kremlin, además de expresar su descontento con el suministro de armas a Ucrania por parte de Occidente, apunta que las amenazas de sanciones podrían contribuir a desestabilizar la situación. Por su parte, Brasil, uno de los países más golpeados en la pandemia en el mundo, contabilizó en las últimas 24 horas 168.495 nuevos contagios de coronavirus, lo que supone la segunda mayor marca de infecciones en un día desde el inicio de la pandemia. Así lo informaron este jueves fuentes oficiales. El gigante suramericano mantuvo así un alto nivel de transmisión de SARS-CoV-2 impulsado por la variante Omicron, observado en las últimas semanas y que se anotó la segunda mayor marca de casos conocidos desde el inicio de la crisis sanitaria en febrero de 2020, según los datos más recientes divulgados por el Ministerio de Salud. En España, la incidencia de coronavirus ha bajado este jueves solo 7 puntos hasta los 3.279 casos, con un nuevo pico récord de 157.447 contagios, que pone de manifiesto que gran parte de las comunidades mantienen aún la tasa alta de transmisión que continúa incidiendo en la ocupación hospitalaria en planta, de unos 15.2% en las unidades de cuidados intensivos hasta un 23.3%. La sexta ola de la península ibérica se sigue moviendo en torno a los picos máximos de positivos que se registraron principalmente la segunda pasada semana con 134.492. Y con esta información de materia internacional pasamos a materia económica. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta el 20 de enero de 2023 la licencia que impide que los tenedores del bono de PDVSA 2020 actúen en contra de la filial estadounidense estatal venezolana SICOT. El Tesoro estadounidense publicó la licencia número 51 que sustituye la 5H que había sido emitida en septiembre y que mantenía la protección a Citgo hasta el 21 de enero de 2022. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó agradeció al gobierno de Estados Unidos por esta acción en defensa de los bienes de los venezolanos en ese país. La ratificación de la Asamblea Nacional y el gobierno encargado fue un paso fundamental para mantener la protección de los activos de Venezuela en el exterior. Agradecemos al gobierno de Estados Unidos por esta acción significativa en defensa de un futuro posible para los venezolanos. Y en materia deportiva, con destacada participación al bate de Pablo Sandoval y buena labor del picheo de César Jiménez, Navegantes del Magallanes se embolsó su primera victoria en la serie final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, al vencer este jueves a Caribes de Anzoátegui con pizarra de 4-2. Y así finalizamos nuestro primer compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR.
Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.